Historia de Jabobo. Tomo 3. Volumen 2. Tercer libro de los Reyes de Jabobo. Capítulo 1. La creación de la Unión Europea. En las postrimerías del fin de la Guerra Fría se estaba consolidando de forma imparable uno de los organismos de mayor trascendencia en la trayectoria del nuevo orden mundial, la Unión Europea. El Imperio de Jabobo, que para 1994 ya disfrutaba de su privilegiada posición como miembro de las naciones del primer mundo y como colaboradora de los aliados angloamericanos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con derecho a vetar, al igual que Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, puesto que eran vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, disfrutaba asimismo de un extraordinario nivel económico, tecnológico y militar gracias a sus acuerdos firmados con Estados Unidos. Ahora bien, cuando las potencias europeas reflexionaron respecto a las terribles consecuencias que estaban experimentando como resultado de las dos guerras mundiales y de la Guerra Fría, producidas por la exaltación irracional del nacionalismo y por las desmedidas ambiciones imperialistas que entre sí se tenían mutuamente, comprendieron de que era más sensato y beneficiosa para ellas unirse políticamente y colaborar entre sí para tratar de expandir nuevamente esa influencia mundial que habían perdido por causa de la guerra, y también para evitar dichos conflictos que terminaron por desgarrar y destrozar las economías europeas. Por eso se resolvieron, a través de tratados y acuerdos político-económicos, en forjar una Europa unida y consolidada por la paz, la concordia y el respeto mutuo que posibilitara una integración económica entre todas ellas y formaran un bloque capitalista aliado de Estados Unidos con capacidad para volver a ejercer influencia en el mundo entero. Este inmenso proyecto geopolítico contó desde un principio con el apoyo norteamericano, como así lo demostró el Plan Marshall. Así, en la ciudad de Roma, en el año 1957, Italia, la República Federal de Alemania, más tarde ambas Alemanias se unificarían en una sola, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firmaron los tratados que dieron lugar a la Comunidad Económica Europea, el organismo angular sobre el que se edificaría la futura Unión Europea. A través de la Comunidad Económica Europea, la CEE, las diferentes potencias europeas fueron concediendo poco a poco a las respectivas instituciones de esta sus propias competencias legislativas, especialmente las del ámbito económico y político. En 1973, Irlanda, Dinamarca y Gran Bretaña ingresaron a la CEE. En 1981, cuando finalizó la dictadura de los coroneles en Grecia y se afianzó la democracia en ella, la nación griega ingresó a la CEE. En 1986, España y Portugal también ingresaron a la CEE. En aquel mismo año, las naciones europeas miembros de la CEE firmaron el Acta Única Europea, que entró en vigor al año siguiente, el cual buscaba consolidar un mercado económico común en todas ellas, mediante la libre circulación de capitales y servicios. Además, perseguía consolidar el Consejo Europeo, que reunía democráticamente a todos los jefes de Estado o de Gobierno de las naciones europeas miembros de la CEE. Luego, en 1992, la Comunidad Económica Europea ratificó el Tratado de Maastricht, por el cual cambió su nombre al de Unión Europea, la UE. 5 años después de esto se firmó el Tratado de Ámsterdam, por medio del cual se buscaba alcanzar la unidad política y económica entre sus países miembros.
En 2002 se puso en vigor la circulación de la primera moneda europea común, el euro, lo cual revolucionó por completo la economía europea. Esta medida fue resultado del anterior Tratado de Maastricht, el cual también abogaba por la aprobación de leyes europeas que velasen por la seguridad social, por la unidad en política exterior o internacional, por el fortalecimiento de los derechos de sus propios ciudadanos y por la creación de fondos económicos de cohesión social y civil, así como por la colaboración internacional en el ámbito del poder judicial de sus respectivas naciones miembros. Claro está, el éxito de dicho tratado radicaría en el hecho de que todas sus respectivas naciones miembros aplicasen de buena gana sus disposiciones reglamentarias por voluntad propia y con la aprobación legal de sus respectivos gobiernos. Aunque la Unión Europea trató de ejercer poderosa influencia a nivel mundial, no pudo impedir el enfrentamiento armado que se desató entre las distintas repúblicas que conformaban la antigua Yugoslavia, nación formada por la fusión de Serbia y otras naciones más, efectuada años después de acabar la Primera Guerra Mundial. La Guerra Civil Yugoslava fragmentó a la nación en varias repúblicas, como Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Serbia, Montenegro y Kosovo, el cual cesó parcialmente por medio de la intervención de la OTAN. En 1995 ingresó en la Unión Europea Suecia, Finlandia y Austria. El Tratado de Ámsterdam ampliaba las competencias del Parlamento Europeo e impulsaba a sus naciones miembros a fomentar la creación de puestos de trabajo para los obreros. Al ministro de Exteriores de la Unión Europea se le llamó representante de la política exterior y de seguridad común, y se le dio dicho cargo en 1999 a Javier Solana, exsecretario general de la OTAN, sucedido luego por Catherine Ashton. Mediante el acuerdo Schengen se propició la libre circulación de personas y capitales por los países miembros de la Unión Europea. A partir de 1997, la Unión Europea contempló la posibilidad de ampliar entre sus naciones miembros a países europeos del antiguo bloque comunista. Pero ello provocaría graves problemas económicos al tener que redistribuir los fondos de cohesión a países cuyo nivel económico era sumamente bajo al de las naciones europeas occidentales. Por eso, en 2001 se firmó el Tratado de Niza, que buscaba incorporar a la Unión Europea a dichos países orientales de forma eficaz y solidaria, sin perjudicar significativamente la propia economía europea. Así, tras diversos acuerdos político-económicos, se incorporaron en 2004 a la Unión Europea a Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Malta, Chipre y Eslovenia. En 2007 se añadieron a la Unión Europea Bulgaria y Rumanía. Y en 2020 se añadieron a la Unión Europea 10 naciones más, conformándose de esta manera la Europa de los 37. Groenlandia, que para entonces ya era nación independiente, así como lo era Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Islandia, Noruega, Moldavia, Montenegro, Croacia, Kosovo, Macedonia y Albania. Fue de esta manera como la Unión Europea se consolidó como un solo bloque político a los ojos del mundo entero. Ahora bien, dado que la Unión Europea constituiría el modelo geopolítico internacional a seguir por parte de las demás naciones de la Tierra, conviene detallar cómo está organizada según sus principales funciones e instituciones que la conforman. Con 7 instituciones, 3 de ellas asumen la toma de decisiones políticas: el Parlamento Europeo,
la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. Por otro lado, el Consejo Europeo guiaría a las tres instituciones anteriormente citadas. Las otras tres instituciones asumen la toma de decisiones económicas: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. Con respecto al Parlamento Europeo, desde 1979 eran elegidos sus miembros directamente por todos los ciudadanos europeos de los países miembros de la Unión Europea cada 5 años, cuyo número poblacional superaba en 2012 los 490 millones de europeos. El número de miembros del Parlamento Europeo depende del número poblacional de cada país miembro, de los cuales tienen representantes o eurodiputados agrupados, no respecto al país de donde proceden, sino respecto a la tendencia política que representa. Con respecto al Consejo de la Unión Europea, ésta agrupaba los representantes de los gobiernos de cada país miembro, los cuales elaboraban las leyes que rigen a la Unión Europea, establecen sus objetivos políticos, coordinan sus respectivas políticas nacionales y resuelven las diferencias existentes entre ellos y otras instituciones más. Ellos regulan sus funciones de acuerdo a las leyes estipuladas en el derecho internacional, en presencia de los jefes de Estado y de Gobierno de cada nación miembro y del ministro de Exteriores de la Unión Europea. Con respecto a la Comisión Europea, ésta ejerce el poder ejecutivo de la Unión Europea. Está conformada por cada uno de los comisarios o ministros que representan a cada uno de los países miembros de la Unión Europea y sobre todos ellos dirige el presidente de la Comisión. Este último asigna a cada comisario las competencias que deben ejercer respectivamente en cada actuación específica de la política europea. En 2012, el presidente de la Comisión era José Manuel Durão Barroso, elegido por segunda vez por el Consejo Europeo para ocupar dicho cargo, y con su consentimiento elegían quienes ocuparían el cargo de comisario para representar a sus respectivos países. Ahora bien, ha de indicarse que todos los nombramientos emitidos por el Consejo Europeo con respecto a la Comisión Europea son aprobados oficialmente por el Parlamento Europeo, el cual tiene además la potestad de disolver la Comisión Europea. La Comisión Europea propone la nueva legislación al Parlamento y al Consejo, gestiona el presupuesto económico de la Unión Europea y le asigna el dinero suficiente que se puede gastar. Vela por el cumplimiento de la legislación europea y representa a la Unión Europea en la escena internacional. Y con respecto al Consejo Europeo, que guía a las tres instituciones que asumen la toma de decisiones políticas, fija el rumbo y las prioridades políticas generales de la Unión Europea y gestiona todas las cuestiones que implican la cooperación de los gobiernos europeos. El Consejo Europeo, además de reunir democráticamente a todos los jefes de Estado o de Gobierno de las naciones europeas miembros de la Unión Europea, reúne al presidente de la Comisión, al ministro de Exteriores de la Unión Europea y al presidente del Consejo Europeo, el cual último preside las reuniones del Consejo, quien en 2012 era Herman Van Rompuy. Pues bien, así era como la Unión Europea estaba organizada para gobernarse a sí misma a la vez que ejercía su influencia en el mundo entero. Ahora bien, en 2020 la Unión Europea, que ya estaba recuperándose después de la gran recesión económica de 2008, que provocó el colapso de todo su sistema financiero e industrial, se consolidó con el ingreso a ella de las últimas naciones, formándose de esta manera la Europa de los 37.